Hola, buenos días. Aquí les traigo otro video analizando, opinando referente a quién le pertenece realmente el trono de hierro. ¿De quién es el trono de hierro realmente? ¿De Rhaenyra o de Aegon? Pues esto lo trato de basar y decir de la manera más objetiva posible, eh, tanto pues principalmente de información de lo que he leído en los libros, o sea, de la manera más objetiva posible, pero pues está mi percepción, a través de todo es mi percepción y opinión, es como yo percibo lo que leo. eh, Puedes estar en desacuerdo, pero esta es mi opinión. Es lo que pienso sobre de quién es verdaderamente el trono de hierro y quién es el verdadero rey. Poniente, pues, el reclamo de Rhaenyra se basa en lo siguiente. El reclamo de Rhaenyra se basa únicamente en que el rey Viserys primero la nombró su heredera. La nombró como su heredera. La nombró princesa de Rocadragón y heredera del trono de hierro. Mm. En eso se basa el reclamo de Rhaenyra. Para muchos de esto tiene demasiado peso y es algo absoluto. Para mí no es así. Para muchos la palabra del rey dicen que es absoluta y nadie la puede contradecir, cosa que no es cierto. La palabra de los reyes se ha contradicho en varias ocasiones y ha habido levantamientos. Como con Aenys, que casó a sus hijos y el reino no estuvo de acuerdo, hubo una guerra, Aenys terminó muriendo, no por la guerra, pero del miedo de la guerra. Luego Maegor, luego el rey Aenys había nombrado como heredero a su hijo Aegon, pero su hermano Maegor tomó el trono. O sea, la palabra de un rey nunca es definitiva. Maegor también se enfrentó a eso y terminó muerto. Ya Jaehaerys fue más inteligente, siempre fue más flexible, siempre trató de dialogar, ¿cómo decirlo?, de negociar, y por eso pues murió de viejo. Pero pues aquí tenemos analizando quién era el trono. O sea, muchos dicen que la palabra del rey es lo último, es la última palabra, pero no es cierto. Es algo demostrado tanto en la fantasía como en la realidad. La palabra del rey no es definitiva y las demás personas pues tienen mucho poder muchas veces y pueden derrocar, tumbar o masacrar a un rey. Eh, en ese sentido, muchas veces impera más la religión, la tradición, las costumbres, las leyes anteriores. O sea, porque si se reforma algo en lo que el pueblo no está de acuerdo, puede cortarle la cabeza. Por ejemplo, a Rhaenyra, cuando se ocupaba el trono de hierro que se lo quitó a Aegon, promulgó, bueno, tuvo muchos errores, incluso uno de ellos la subida de impuestos y pues el pueblo llano, o sea, el pueblo, o sea, campesinos descalzos, hambrientos, famélicos, muertos de hambre, sacaron a Rhaenyra como una rata de desembarco del rey y mataron a todos los dragones que había en Pozo Dragón. O sea, unos campesinos muertos de hambre hicieron una masacre. O sea, está claro que la palabra del rey no es lo último. No es lo último que hay, ni es la última palabra, ni se va a hacer siempre lo que él diga. Si dice estupideces, como por ejemplo Viserys, que quiso dejar a su hija como heredera, que dejó a su hija como heredera. Pero en esto hay pues muchas tradiciones e incluso precedentes legales. La tradición manda que el primer hijo varón, bueno, las reglas de herencia tradicionalmente son las siguientes en Poniente. Los hijos varones siempre van sobre las hijas. Y el primer hijo varón va sobre todos los demás. O sea, sobre todos los demás hijos varones. Y son 5 hijos varones y una mujer. Aunque la mujer sea la primera hija, va después de todos a heredar. O sea, está en último lugar en herencia. Eso es al norte de Dorne. Dorne y esa parte. Y en el caso específico del trono de hierro es aún peor. ¿Por qué? O sea, es aún más drástico el asunto de la primacía en herencia de los varones, porque en cuestión de los señores, las hijas pueden heredar por encima de sus tíos y de sus primos. En el trono de hierro no.
los tíos, los hermanos del Señor y los sobrinos del Señor están por encima incluso, bueno, en el caso de los señores, las hijas del Señor están por encima de los tíos, o sea, de los hermanos del Señor y de los sobrinos del Señor. Y, pero, en el caso del trono de hierro, no. En el caso del trono de hierro, tíos, tíos y primos están por encima de las hijas, o sea, de las hijas mujeres. Por ejemplo, cuando Viserys nombró heredera a Rhaenyra, le robó el derecho de herencia que tenía Daemon. O sea, cometió ahí un abuso de autoridad. Daemon iba primero que Rhaenyra, la línea sucesoria. Viserys se lo saltó. Y luego cuando nació Aegon volvió a hacer lo mismo. Aegon, aunque era menor que Rhaenyra, iba primero que ella. O sea, Rhaenyra debió haber sido desplazada en la cuestión de herencia. Aegon tenía primacía por tradición y por precedentes legales del Consejo del 101, en el cual quedó establecido que un varón iba a ir siempre por encima de una mujer en la sucesión por el trono de hierro. O sea, si Daemon tenía hijos, sus hijos iban primero que Rhaenyra. O sea, Aegon era el primero, luego Daemon, luego Daeron. Así funciona la sucesión. Primero los hijos. En el trono de hierro así funciona. Primero los hijos varones del rey, luego el hermano varón del rey, luego si hay sobrinos de los sobrinos, y al último la hija. Pero en este caso Viserys pues cometió el error de saltarse ese precedente, esa tradición, y todo desembocó en la danza de dragones. Así que para mí claramente, quien debió ser el heredero era Aegon Targaryen, Aegon II Targaryen. Era el verdadero rey de los siete reinos. Además, Rhaenyra pues había cometido diferentes delitos, tales eh, como la fornicación, el traer bastardos, el presentar bastardos a la línea sucesoria y pues el delito de infidelidad, ¿cómo decirlo? No recuerdo cómo se dice, este, de adulterio, fue adúltera. Y presentó bastardos a la línea de sucesión, lo cual pues enturbió mucho las cosas. Rhaenyra no merecía ser reina. Debió ser rey, quien fue rey más bien, o sea, Rhaenyra ni siquiera cuenta, fue Aegon Targaryen. Por ejemplo, los hijos de Rhaenyra, el hijo de Rhaenyra y Daemon, Viserys II, pasó por encima de sus sobrinas. Y el rey era Aegon III y tenía hijas y hijos. Y los hijos de Aegon, cuando Aegon III murió, sus hijos reinaron. Aegon III es hijo de Rhaenyra y Daemon. Y sus hijos reinaron, pero luego cuando murieron sus hijos, quedaron sus hijas, las hijas de Aegon III, nietas de Rhaenyra, y Viserys II, el hijo de Rhaenyra, les pasó por encima en la sucesión porque era lo que debía hacerse, porque así estaba establecido. Los varones siempre van por encima en la línea de sucesión. Es algo demasiado claro que pues muchos no entienden, pero es demasiado claro en Poniente.